Buenos días a todos, bienvenidos. Gracias por asistir a este acto, que es en cierto modo inusual. Bueno, no es que sea totalmente inusual, pero es distinto a los actos académicos a los que estamos acostumbrados a realizar, sobre todo en una sala como esta. Está la sala de grados, digamos que la sala noble, entre comillas, de la facultad. Bienvenidos a la Facultad Veterinaria de la Complutense de Madrid, como veis por la iconografía. Y es el lugar en el que se celebran actos de calado académico, se celebran oposiciones, se celebran lecturas de tesis doctorales y también tenemos la suerte de poder celebrar y agasajar a personas que por su relevancia o por los resultados que han obtenido presentan sus trabajos y nos imparten alguna charla, alguna conferencia. Hoy tenemos la suerte de contar con Benigno Varillas. Antes que se me olvide, voy a disculpar la asistencia de Esteban Sánchez Moreno, que es el delegado del rector para la Diversidad y Medio Ambiente. Tenemos aquí a personas que trabajan en la delegación y que dentro de un rato van a pasar un listado para quien quiera obtener un diploma de asistencia, pues bueno, de la delegación se le va a proporcionar. Esteban no ha podido venir y bueno, a mí como autoridad de la casa, como representante de la facultad, que es lo que al fin y al cabo es la figura del decano, pues me toca dar la bienvenida a Benigno y evidentemente hacer una pequeña introducción. Primero quería agradecer a Alberto, ¿dónde estás Alberto? Alberto, que ha sido un poco el introductor, mediador, y Andrés Barrero, que tenemos aquí también, escritor de prestigio de la casa, es un miembro de la gerencia de esta casa, pues la mediación en todo este jaleo. Y darte la bienvenida, Benigno, evidentemente. El tema de Felipe de la Fuente es un tema importante para todos aquellos que hemos vivido, que hemos crecido en esa época. Y agradecer también a las personas que sé que algunos de los que estáis aquí habéis trabajado directamente con Félix y bueno, pues simplemente insisto, daros la bienvenida. Mi introducción va a ser muy corta porque evidentemente quien tiene que comentar sobre el libro es Benigno. Y él nace en Tudela-Beguín, Asturias, según mis indicaciones de Wikipedia. Y bueno, he licenciado en Ciencia de la Información en esta universidad, lo cual evidentemente, él no lo va a decir, lo digo yo, es un plus de prestigio que nos llena a todos de orgullo y de satisfacción. Es un naturalista y que además de biógrafo de Félix de la Fuente, dirige la revista El Cárabo, si no me equivoco también, que fuiste fundador de la revista Quercus y que has colaborado con El País, has colaborado con Televisión Española, bueno, con una serie de medios, ¿no? También entre mis notas que he podido sacar por ahí, pues ha sido cofundador de Greenpeace España y de alguna otra ONG, quizá de menos relevancia mediática. Y la faceta de biógrafo de Félix de la Fuente, esa faceta no es solamente una faceta importante en su vida, porque no solamente ha escrito un libro, sino ha escrito 2 libros, si no me equivoco, sobre la figura de Félix. Y yo tengo aquí apuntado que a lo mejor lo más destacable no es que haya esa reiteración en la propia biografía de Félix, sino que, porque la biografía de Félix da para eso, y sin duda para bastante más, sino que parece haber un malentendido en la historia del biografiado. Entonces, supongo que se corrige o se amplía en esta obra que nos vas a presentar hoy, la escrita de los libros. Además tiene su importancia y es una cosa que agradecemos porque un dato que yo desconocía es que Félix de la Fuente fue profesor de esta casa, fue profesor de etología en el año 71-72. No sé si el profesor Sánchez Vizcaíno, lo tenemos aquí acompañándonos, lo pudiste conocerle directamente. Sí, a mí me dio clase ese año, sí, fue fantástico. Pues fuiste uno de los afortunados. Los demás nos tenemos que conformar con los documentales y con los libros. Bueno, evidentemente, eso es un lujo para nosotros haber rescatado ese archivo histórico. Este año hacemos el 225 aniversario de la fundación de la Real Escuela de Veterinaria y datos como estos, evidentemente, nos ponen muy alegres, muy contentos. La estirpe de los libros no es solo una biografía, es el avance de un ensayo de Benigno sobre lo no domesticado, así lo he llamado, y si esa categoría se refiere al propio mundo animal o al pensamiento, es algo que el propio Benigno nos comentará ahora probablemente en su introducción. Así que, Benigno, sin más, ya van a pasar lo que os he dicho anteriormente sobre el diploma de asistencia, apuntar el nombre o vuestro dato para poder realizarlo, y Benigno, pues tienes la palabra para contarnos lo que estimes oportuno. Muchas gracias. Gracias por darme la palabra en este lugar. Ahora os explicaré el motivo de pedir venir aquí. ¿Has activado el sonido? ¿Sí?
No, no las tengo, espérate. Vaya cámara que traigo. Mira, bueno, no te lo Es mira, de aquí, mira, ¿no? mira. Bueno, El micrófono que es soluciona. que quiero ver si grabo la charla, porque estoy Mira a ver si suena. obsesionado con el podcast. Bueno, da igual, si no... El formato, Eso grabo. perdona, el formato va a ser, después de que Benigno nos comente cuestiones sobre el libro y sobre las biografías que va a comentar, luego introduciremos un turno de preguntas, cuestiones sobre lo que queráis, cuando queráis. Bueno, pues como os decía, Félix dio clases aquí y eso tiene más trascendencia de la anécdota, ¿no? De lo que pudiera pensarse que fue como casualidad. Y ahora entraremos en ello porque es un tema presente, actual y también sobre todo de futuro. Pero refiriéndonos al libro este, que efectivamente es una nueva versión de otro anterior que se publicó en 2010, no solo lo amplía y lo corrige, sino que cambia en 180 grados el sentido de lo que yo entendí del libro que escribí. A mucha gente le sorprende porque dicen, ¿cómo un autor no entiende lo que ha escrito? Pues a mí me ha pasado. Yo no entendí lo que iba reseñando de 10.000 documentos y 200 horas grabadas por Félix, que tuve acceso, la primera persona y probablemente la última que vio todo ese material y que reflejé correctamente, o sea que el libro anterior no tiene errores de bulto, ninguno, está bien, y eso todavía agrava o le da más misterio a que si no has cometido errores, ¿cómo es que no entendiste lo que escribiste? Y es porque probablemente no sea yo el único burro que hay en el planeta Tierra. Probablemente toda la especie humana en este momento no sea capaz de entender a Félix. Todos somos ya neolíticos, estamos domesticados, estamos ya sedentarizados en ciudades, con vidas normalizadas, con una disciplina que nos inculcan desde la cuna. Bueno, en la cuna todavía nos dejan berrear, pero en cuanto tienes 3 años, niño, cállate, luego en la escuela, siéntate, y así todo, ¿no? Viene la universidad, la mili, el trabajo, todo es un proceso de doma al que Félix, si os leéis la biografía, veréis, intentó escapar de continuo, de niño, y se escapó, no porque él pudiera imponerse, sino porque vino la guerra civil y le dio la libertad que él buscaba. Luego en el internado se escapaba, dice él, soñando, pensando en su poza de la sal, cuando le tenían interno en Vitoria. En la mili llega con bueno, de aquella no tenía halcones ni aves de presa. Él cuando llega a la mili directamente le meten en un cuartel, en un campamento, y allí ve un cernícalo, en el recinto donde estaba el campamento había un bosquete, ve un nido de cernícalos con los pollos a punto de volar, y recordando lo que ya había leído, porque él se había interesado por la cetrería desde los 11 años, de que estos aves de presa se capturan justo a punto de volar para luego adiestrarlas en cetrería, pues habla con los oficiales que le dejen capturar el cernícalo y adiestrarlo, y con su palabra, con su forma de convencer a los demás, que es legendaria, y tal vez nos dé tiempo a entrar en eso, pero no es el motivo de mi charla hoy, lo podría ser de una charla específica, el uso del lenguaje y la importancia que tiene tanto en Félix como en todos nosotros, convence a los mandos de que su mili consista en adiestrar cernícalos para, fíjate tú, convertirlo en el símbolo del regimiento. Les habla de la mascota que tienen los legionarios, que es una cabra, y dice, bueno, pues si estos tienen una cabra, el halcón, las aves de presa, eran el ave por excelencia de Fernán González, el fundador de Castilla, de los reyes católicos. Todos los reyes medievales eran grandísimos cetreros, y los mandos se convencen y dicen, venga, tú dedícate al cernícalo, ni guardias ni nada. Cuando vuelve a hacer la segunda parte de las milicias universitarias, ahí aparece él con su ave de presa en el puño y se zafa de una disciplina a la que antes nos sometían a todos los varones, que era el servicio militar, que básicamente era eso, convertirte en una especie de autómata que obedeciera órdenes para, llegado el caso de una guerra,
mataras a alguien porque te lo manda alguien, ¿no? Y luego ya, posteriormente, él hizo la carrera de médico. Como no tenía ningún interés en la medicina, se especializó en algo paralelo, que era de dentista y sobre todo de prótesis dentales, y escribió su trabajo fin de curso, o no sé si algo más, si sería la tesis doctoral, sobre cómo implantar plumas en un halcón, copiando o haciendo un paralelismo con la implantación que hacían los dentistas de dientes en las personas, ¿no? Y le dan el premio, no sé qué, Landete Aragó, porque era tan asombroso y diferente a todo lo nunca visto, que hasta le premiaron, pero hablaba de halcones. Su trabajo de odontólogo habla de cómo meterle las plumas a los pobres, halcones, o fantásticos halcones que él tenía. Él exploró mucho el tema del comportamiento animal por ese conocimiento que tuvo con la cetrería. Algo que empezó probablemente, él dice que porque un día vio un halcón cazar, acabó convirtiéndose en su forma de vida. Él todos los días salía a cazar con sus halcones, y ahí entendió una relación del hombre con algo que es libre, que es salvaje. El halcón del cetrero, aunque le tiene en casa y le da de comer, es un animal que cuando lo vuela puede irse y no volver. Y vuelve porque hay una relación, una simbiosis entre dos especies. En el año 65 él lleva más lejos este tema. Dice Tono Valverde que por influencia de él, a saber, ¿no? Pero también él había leído a Konrad Lorenz, que tiene un trabajo precioso sobre los perros, en qué medida el hombre domesticó al lobo y de ahí el perro. Y esas influencias le hacen meterse en analizar en el año 65 el mundo de los lobos, y hace lo mismo que con el mundo de las aves de presa. Llega a tener una relación porque le aplica estas técnicas de Konrad Lorenz, que era la imprintación, ¿no? El imprinting, se dice troquelar en castellano, ¿no? De tal manera que en el caso de Lorenz, ¿no? Los gansos o las, no sé qué eran, un córvido, se troquelaban y le identificaban como su padre, y en el caso de Félix era la ave de presa o eran los lobeznos. Bien, un profesor de esta facultad, Carlos Luis de Cuenca, que seguía a Félix, le invita que venga aquí a hablar de esos temas porque a él le llama poderosamente la atención. En aquel momento la etología era una disciplina desconocida, no se daba en las facultades. Es curioso que en 1970 no se lo propusiera la facultad de biología, sino la de veterinaria. Yo os digo por qué. En la de biología se le tenía por un intruso, ya antes de dar clases en una facultad, simplemente por hablar por la televisión de temas de ciencia, de divulgación. Tanto Valverde como Berlis consideraban que Félix no tenía la titulación y la preparación adecuada, ¿no? Y bueno, nunca lo dijeron abiertamente, pero sí que se veía extraño que divulgara ciencia a alguien que no fuera un científico, un biólogo. De tal manera que en el año 72 se aborta la presencia de Félix aquí, no sabemos bien por qué. Yo hablé con el hijo de Carlos Luis de Cuenca y él me dice: mira, Benigno, no te voy a dar nombres, era envidia, y no quiso decir más. Yo tengo cartas del padre dirigidas a Félix en las que da a entender que no estaba el problema solo probablemente aquí, que no sé si lo hubo, sino más arriba, más a nivel de rectorado. Debió de haber movimientos por ahí de qué hacía Félix Rueda Fuente dando clases en la universidad. La culpa siempre es del rectorado. Bueno, la ahí máxima de la facultad. no recuerdo bien el detalle. Yo creo que las publiqué en la biografía. Aquí están las cartas en las que se menciona a que algo hubo en un movimiento en la universidad hace que se aborte eso. Pero y también por otro motivo, al margen de las envidias, es que era como casi un escándalo, y aquí hay un testigo de que se llenaba el aula, los pasillos, por la puerta, todos queriendo entrar, porque venían de todas las facultades, dejaban lo que tenían que hacer a escuchar a Félix. Entonces se cambiaban a un aula más grande, se volvía a llenar, y así hasta que ya aquí era como una especie de
de verbena, que alguien en la universidad o en la facultad diría, ¿esto qué es? ¿No? Esto ya se sale de lo normal, que hacen aquí los de filosofía y letras, los de farmacia, los de medicina, todo el mundo aquí. Y ese atractivo que tenía Félix, aunque su nivel, que yo voy a deciros, siempre consideré que Félix no tenía nivel científico, por lo que le había oído a algunos de sus colaboradores más cercanos, que ya es para nota, pero también a terceros que no hablaban por hablar, no le habían conocido. Y yo al analizar su obra, y sobre todo las cintas en las que habla pues, de todas las especies habidas y por haber, y sé que lo hacía de memoria, o sea que él nunca leía, toda su obra es hablada, de ahí esa nota mía al principio de mi interés por el tema del lenguaje, pues él demuestra un conocimiento pero muy, muy profundo de lo que habla. Y no digamos nada en aves de presa o en lobos, ¿no? Donde ahí no le hacía sombra nadie. Es curioso que Félix de clase 71-72 se le quite de aquí porque, por todo lo que acabo de decir, y también porque tal vez la materia de la que hablaba no era una disciplina académica en aquel momento, y la casualidad o el destino hiciera que en el año 73 le den el premio Nobel a Konrad Lorenz, a Tinbergen y a Eibesfeld por haber estudiado la disciplina de la etología y haberla desarrollado, y ahí a partir del 73 cualquier facultad que se precie en el extranjero, por supuesto, introdujo la etología como una disciplina y una especialidad. Aquí tardamos mucho en hacerlo, y no me extraña, porque si al único que tuvo ese conato de querer investigar y poder hablar de esos temas, como os digo, con mucha propiedad, él tenía mucha imaginación y mucha intuición de cosas que avanzó en los años 70 y ahora se están confirmando, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de Internet, de la sociedad de la información, lo tiene descrito, pero ya incluso a finales de los 60. Y bueno, pues ahora sí, vemos con claridad qué nos estaba contando, pero de aquella yo creo que ninguno de nosotros se percibió de qué decía exactamente. Y eso fue lo que me ocurrió a mí cuando escribí su biografía, y no entendí qué era lo libre, ¿no? Qué era la frontera tan sutil que hay entre lo libre y lo domesticado. Aparentemente todo está claro para todos, ¿no? Pero no es así, no es así. Lo salvaje y lo libre, y luego lo domesticado y lo esclavo, son dos mundos que son tan opuestos y tienen tal, no frontera, sino abismo entre ellos, que es como si habláramos de dos mundos: el paleolítico, hace más de 10.000 años, y el neolítico, de 10.000 años para acá. Y no es una tontería hablar de esto en una facultad donde su misión es conservar la salud y la vida, básicamente, de las especies domésticas, ¿no? Ahora, afortunadamente, desde hace unos años, también hay veterinarios que se dedican a la fauna salvaje, y en ello estamos todos trabajando por mantener el óptimo de salud en nuestros seres vivos. Pero en tiempos de Félix no era así, con lo cual, si él hubiera seguido en esta facultad, yo tengo una carta en la que un científico norteamericano experto en etología de lobos le escribe diciendo que ha leído el capítulo del Fauna, que se tradujo a 13 idiomas y se distribuyó en 30 países, entre ellos Estados Unidos, del lobo, y que le interesa que le mande más información. Y Félix le contesta, que también está la carta en este libro, diciendo que él va a desarrollar en esta facultad un departamento de etología, y que probablemente abandone Televisión Española y se dedique a ser profesor, y que si logra ese objetivo que tiene con Carlos Luis de Cuenca, él podrá estar colaborando y enviándole lo que quiera, que de momento se tiene que limitar a lo publicado porque es lo único que ha hecho. Pero a ese nivel estaba Félix en 1972. Y luego tengo otra carta, ya una vez que aquí se le había impedido seguir impartiendo sus clases, en la que le escribe Konrad Lorenz, diciéndole: querido colega, estoy extasiado con tu obra y mándame más. Y Félix le contesta que todo lo que quiera, porque él es su gran maestro y su inspirador.
O sea que esa es la historia de esta facultad y de Félix, por la que yo solicité venir hoy a hablar y a presentar su biografía, porque tiene muchísimo que ver con esta facultad. Y luego un aspecto que es lo que a mí me tiene inquieto, que en ese misterio que lancé, ¿no?, de que al hablar de la presentación del libro iba a aclarar qué es lo que yo no entendí, como os dije antes, es esa frontera entre lo libre y lo domado, ¿no? Entonces, si Félix estuviera hoy vivo, él vendría hoy a daros una charla con casi toda la seguridad, en la que le diría a los veterinarios, y ya él sería para entonces veterinario, creo que le han declarado veterinario de honor en el colegio hace 5 o 6 años, que ha llegado el momento de devolver la libertad a las vacas, a los caballos y a los asnos, de los que ya no queda vestigio en el campo, no queda su especie salvaje, las comimos todas, no extinguimos esas razas, pero evidentemente quedan en los genes de sus descendientes. Y hay un cuarto animal que también ha sido domesticado y que él diría, hay que devolverle la libertad. ¿Qué animal es ese? A ver, que estoy en plan profesor. El Homo sapiens. Sí. Claro, que el Homo sapiens vuelva a ser salvaje, pues pasa igual que con la vaca, ¿eh? Cuando tú a un veterinario normal o a cualquier persona de la calle le dices, vamos a tener vacas salvajes, y le dices, este tío está majara, ¿no? Porque ya no entra en nuestra cabeza, vamos, yo mismo cuando iba a Doñana, hace ya mucho de esto, y estaba Tono Valverde y luego Castro Viejo, y yo decía, pero bueno, ¿qué hacen aquí las vacas y los caballos en un parque nacional, ¿no? Pero ¿cómo no quitan este ganado de aquí, ¿no? Y dejan solo los ciervos y los jabalíes, que Doñana, por cierto, es un lugar con muy poca fauna, no merece la visita, no sé qué va buscando ahí la gente porque lo han destruido. Ahí había oso, había lobo, había muchas otras cosas, criaba la grulla, todo está destruido, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero sí es cierto que yo iba allí y me extrañaba de ver vacas y caballos. Ahora voy y veo uros y tarpanes. Y es que lo son, le han hecho el ADN al caballo de las retuertas y lo han tenido que repetir 3 veces, porque el resultado que da es que está por debajo, en ese árbol que hacen los genéticos, de más bajo que el caballo de Przewalski. O sea, el caballo más antiguo del mundo está en Doñana. Sobreviven 200 ejemplares. ¿Cómo? Valverde me contaba que se llama de las retuertas porque vive en una zona de arenas movedizas, donde varios caballos han muerto y solo este es capaz, primero, de andar en zona encharcada, tiene las pezuñas adaptadas y no le entran enfermedades, aguanta los parásitos. Un israelí que se llama Amos Buskila, profesor de la Universidad de Negev, está investigándolo. Por cierto, la primera persona que investiga a este animal, yo le dije, a ver, Amos, antes que tú, ¿quién ha estudiado el caballo este, no? Por llamarle de alguna manera, es un tarpán, es un caballo salvaje. Dice, nadie vino. Digo, ¿qué dices? 50 años de estación biológica con hornadas y hornadas de biólogos investigando, y un animal que lo tienen delante de las narices no tiene ni un solo trabajo. Cuando él está ahora haciéndolo y está investigando que son resistentes a los parásitos, a las enfermedades, a todo, al agua, dice, no, soy el primero que lo está haciendo. Eso os da pie a entender que no solo yo no era capaz de entender a Félix, sino toda la estación biológica, con sus cientos de investigadores, nunca han entendido que un caballo puede ser un tarpán. Y en el momento en que un caballo es un tarpán, o una vaca, o un toro, es un uro, o un asno es un encebro, o un Homo sapiens actual, ¿no? Un españolito, es un magdaleniense, pintor de Altamira, no, es para nota eso, pues se da cuenta de que esa divisoria no la acabábamos de entender. Y yo en este libro, al final, hago un epílogo en el que digo que yo, una vez que acabo el libro, me llaman los Masái para ir a Ngorongoro a trabajar con ellos, y pongo a los Masái como la esperanza de que la fauna africana prospere y logre abrirse el corredor del Dubái de nuevo a la gran migración, etcétera, etcétera. Y voy para allá, todo emocionado, pensando que los Masái, una vez que tengan prestigio y dinero por hacer esa labor, lo van a entender y lo van a hacer. Igual que aquí en España, con otro proyecto paralelo que también me financiaban los ministerios, intento que los ganaderos
y la gente del medio rural enarbolen la bandera de la conservación para darles a ellos el prestigio y el dinero que nosotros recibimos y decir, es tuyo, si logras tú que haya más lobos, que haya más osos, pues justo será que todo esto pase a tus manos. Bueno, en España no lo logré, pero tampoco en el Ngorongoro. Y yo me di cuenta de que algo iba mal, no solo al ver que no prosperaba estos proyectos, sino que estando allí conocí un grupo, porque no son ni tribu, no tienen estructura, de bosquimanos, de hombres paleolíticos, cazadores, recolectores puros, que son los Hadzabe. Entonces empecé a convivir simultáneamente en un poblado masái y bajaba a ver a mis Hadzabe cuando los localizaba, porque se mueven constantemente, van detrás, no de la caza, como piensa todo el mundo por la palabra. Y yo en este libro cambio la denominación y les llamo recolectores cazadores, no cazadores recolectores, porque el 70% de sus alimentos son frutos silvestres y ellos van detrás de los árboles. Según un árbol fructifica, ellos se ponen debajo y allí viven. Y van comiéndose la fruta y luego van buscando miel, que es su gran alimento, y la carne en un 30%, que también lo aprecian lógicamente, sobre todo las grandes presas, ¿no? Porque estamos incluyendo tal vez en el 70% ese, pues insectos o pequeños mamíferos o reptiles, pero grandes presas es solo un 30% y ahora menos, porque les prohibimos que se muevan por el Serengeti y están recluidos en el lago Eyasi, como si fueran seres humanos normales, cuando ahora se les ha hecho el ADN como a los caballos de las retuertas de Doñana y resulta que los Hadzabe tienen 3 millones, yo no entiendo nada de genética, no sé si son variaciones o secuencias, pero lo que sea, que nosotros hemos perdido. Y están los norteamericanos pues hechos, que vamos, no salen de allí porque eso no es normal. Y están referidos a los sentidos, ¿no? Huelen, ven, oyen, diferente a nosotros, y ya Darwin en su diario, que yo lo descubrí recientemente y lo he incorporado en este libro, igual que toda la obra de Félix de Azara y de otros pioneros que convivieron con hombres primitivos, ya Darwin dice que cuando iban en el Beagle ellos llevaban 3 salvajes a bordo que los iban a devolver a Tierra de Fuego y los salvajes veían a los barcos cuando los marineros, que suelen ser gente con el ojo muy acostumbrado a mirar, sobre todo en el siglo XIX, a ver muy de lejos, porque era la forma que tenían de ver la costa y de ver otros barcos, no veían nada. Y entonces el indígena, el paleolítico, decía, un barco, y todos aquí, y ponían el catalejo y efectivamente un barco. De tal manera que uno de ellos, dice Darwin en su tal, que cuando se enfadaba por algún motivo, decía, cuando yo veo barco yo no decir, como diciendo, os vais a enterar. Bueno, este hombre, Darwin, ¿no?, ya recoge un montón de características que luego yo he constatado bien directamente cuando les conocí durante un año allí en el Ngorongoro, o bien en estos científicos norteamericanos que tienen más nivel y más capacidad de análisis que yo, que lo tienen todo en internet. Tecleáis Marlove con W, ponéis PDF y ponéis Hadzabe y os salen como 14 trabajos maravillosos sobre quiénes éramos los españoles que pintamos Altamira. Aunque hay teóricos que dicen que no se puede extrapolar porque el hombre actual, aunque sea cazador-recolector, está ya pues cambiado, ¿no? De tal manera que es una incógnita cómo sería el hombre cazador-recolector a finales del Paleolítico, hace 12.000 años, cuando no estaba contaminado por la cultura neolítica, que es sedentaria. Pero no sigo enrollándome con este tema tan atractivo porque antes de acabar, y quiero acabar pronto, he de deciros la segunda parte que me movió a elegir esta facultad para venir hoy a presentaros el libro de Félix. Y era lo que os decía antes, que ha llegado el momento de devolverle la libertad a los grandes herbívoros porque en el mundo rural pueden desaparecer los ganaderos, que lo están haciendo, y lo van a hacer aún más si en 2020 la PAC se reduce un 30%, como es más que probable, visto cómo están reaccionando los pensionistas y todos los sectores que necesitan vivir y comer, ¿no?, los enfermos, etc. Y pienso que ante una crisis de las dimensiones que tenemos, por mucho que os cuenten que esto va bien, pero va más acelerado lo que va mal que lo que va bien, de tal manera que aquí va a haber